Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos a una ocasión más de aprender, de seguir formándonos y de seguir distribuyendo para el mundo la información consciente. Estamos en este formato de entrevista un poquito más cortito que vamos a compartir con la especialista Lisbeth Gracia. Ella viene a presentarnos y a plantearnos un tema que se titula Aprende a desarrollar tu potencial y capacidades. Os presento a Lisbeth, aunque ella ya ha estado varias veces aquí en el canal con nosotros. Ella es médico especializada en anestesiología, maestra de Reiki, lectora de registros akáshicos, canalizadora y terapeuta angelical. Bueno, hoy viene a hablarnos, como decía, del desarrollo del potencial, de nuestras capacidades, y vamos a ver esa semilla divina que habita dentro de cada uno de nosotros. Por el momento vamos a recibir a Lisbeth, que ya está aquí preparada. Hola Lisbeth, ¿qué tal? Placer tenerte de vuelta. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Gracias también a Mindalia Televisión por la oportunidad de poder conversar acerca de temas trascendentes para todos nosotros. Es un inmenso honor para mí reencontrarme contigo nuevamente. Estábamos conversando que eres la presentadora de mi primera conferencia con Mindalia Televisión, por lo tanto, es un inmenso placer estar de vuelta y conversar con todos ustedes. Bueno, Lisbeth, pues siéntete en casa, te recibimos de nuevo, te abrimos las puertas para que podamos aprender de ti y para que podamos seguir sumando a, como decía, ese contenido que previamente en el pasado nos has prestado, que sigue ahí en diferido, por si alguien después de esta entrevista quiere ir a verlo y a recordarlo. Pero hoy vamos a estar hablando del desarrollo de las capacidades, del potencial. Tú nos comentabas que dentro de cada ser humano ya de por sí habita una semilla divina, y esa semilla lo que hace es que nos convierte a nosotros en los héroes de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Vale, así es. Este tema para mí, Laura, debería formar parte del pensum de estudio a todo lo largo de nuestra formación. ¿Y a qué me refiero? Debería ser impartido, enseñado desde temprana edad a los niños, adolescentes, a los adultos jóvenes en la escuela, en el hogar. ¿Y por qué? Porque esto estamos hablando de un proceso de autodescubrimiento, de autoaceptación, que nos lleva pues a un proceso también de crecimiento personal. ¿Y en qué nos va a ayudar esto? Nos ayuda primero a dar respuestas a preguntas claves para nosotros, como ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Nos ayuda a poder transitar y gestionar la realidad, nos prepara para vivir y para transitar todos los retos que inevitablemente se nos van a presentar a todos nosotros. Esto a su vez también está estrechamente asociado con nuestra salud física, mental y emocional y con el amor propio. Porque descubrir y desarrollar nuestros potenciales, nuestras capacidades innatas, fortalece nuestro amor propio, nuestra autoestima y algo muy importante, nos está conectando con el propósito de nuestra existencia, es decir, ¿para qué estamos aquí? Y saber que nosotros tenemos un propósito, saber que nosotros hemos venido aquí a ofrecer al mundo algo que solamente nosotros podemos hacer mejor que nadie, nos ayuda a trascender algo en lo cual nosotros, o la mayoría de nosotros, los seres humanos, estamos atrapados, y es el miedo. Y no hablo de la emoción básica, fisiológica, necesaria para nuestra supervivencia, sino de ese miedo paralizante, atenazante, como miedo a equivocarnos, a mostrarnos, a atrevernos, miedo a fallar, miedo a ser como somos, miedo a no encajar o a no gustar, por ejemplo. Bueno, me quedé con la pregunta que planteabas de ¿para qué estoy aquí, Lisbeth? Quería plantearte una consulta porque, bueno, hay personas que están muy desarrolladas espiritualmente hablando y entonces ya como están en un nivel de conciencia en ese camino ya en búsqueda de su propósito, en búsqueda de su propósito de vida, podríamos decir, ¿no? En busca de su capacidad para lo que hemos venido a hacer, que como bien decías, cada uno es perfecto en algo, ¿no? Pero hay otras personas, pues, que se quedan más en la base, ¿no?
¿no? Que a lo mejor no están tanto en contacto con su parte espiritual y entonces pues se conforman a lo mejor pues con un trabajo que se le ha dado y ahí se mantienen durante mucho tiempo como en una zona de confort que están como en un letargo, ¿no? Que no despiertan, pero simplemente sobreviven, ¿no? O sea, digamos que llevan a cabo el día a día de una forma rutinaria y no entran tanto en contacto con esa parte de ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sucede con estas personas? Fíjate, para poder responder eso, vamos a ver cómo se inicia y qué pasa aquí, ¿ok? ¿Cómo puede la persona iniciar, ¿ok?, ese maravilloso viaje? A pesar de todos estos miedos que tenemos, nosotros todos estamos en un viaje que se llama el viaje del héroe o el viaje de la heroína, ¿vale? Ese viaje del héroe fue desarrollado por Joseph Campbell y en el cual él describe ciertas etapas o pasos que debe seguir ese héroe a lo largo del viaje. ¿Y quién es el héroe o la heroína? Es una persona común, que es la que me estás mencionando, como tú, como yo, que está dormida, que está inconsciente, que no sabe quién es ni para qué estar aquí. Está desempoderada. ¿Por qué? Porque no se conoce, porque está desconectada de sí misma y de su esencia divina. Pero sin embargo, algo ocurre, algo pasa en la vida de esa persona. Este viaje se inicia cuando un elemento disruptor, por ejemplo, una crisis personal a nivel laboral, a nivel financiero, en la salud, una situación de máxima incomodidad aparece en escena. Y eso trastoca por completo la vida de la persona. Pero tiene que ser algo que desequilibre por completo totalmente la estabilidad en la vida de nuestro héroe y que no le permita que las cosas y su vida vuelva a ser como antes. Y es precisamente allí, entonces, en ese punto de quiebre, en ese punto de no retorno a nuestra vida anterior, cuando surge y aparece el héroe y la heroína que todos tenemos por dentro. Y te vas a descubrir esa persona común, ¿okay?, que no sale de su zona de confort, que no sale de su vida cotidiana. Allí comienza a ser lo que más teme, lo que más miedo le da, y comienza a descubrir capacidades, potenciales, habilidades, creatividad que no sabía que poseía, pero recursos que siempre estuvieron allí bajo capas y capas de condicionamientos y de miedos. Y aquí hay algo interesante que tú lo mencionaste. Muchas veces eso que ocurre es un llamado de atención de nuestra alma, un llamado que muchas veces ignoramos, no escuchamos, rechazamos, porque como lo mencionaste, la mayoría de nosotros tiene miedo a salir de la zona de confort, de la vida cotidiana, y sin embargo, tienen que ocurrir esas crisis, además de los retos y los desafíos, para que aceptemos la llamada a la acción y pasemos entonces a ser ese héroe. ¿Qué ocurre? Se inicia un proceso entonces de crecimiento personal y finalmente este héroe que sigue en su proceso retorna, simbólicamente hablando, al hogar. Y el hogar es que retorna a sí mismo, se reencuentra consigo mismo y con su verdad esencial. Y todos los seres humanos inevitablemente vamos hacia allá. No importa cuánta resistencia ofrecemos por el miedo, pero vamos inevitablemente a despertar y a reconocer ese potencial divino que hay en todos nosotros. Entonces, ¿cómo iniciamos este camino iniciático, ¿no? Este viaje del héroe, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se transmuta, ¿no? ¿Cómo se transita? Sí, yo te voy a mencionar aquí todos esos pasos y etapas que yo he ido descubriendo en mi propio proceso de autodescubrimiento y de autoaceptación. El primero de esos pasos para mí fue cuando yo comencé a cuestionar lo que yo estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo. También es cuando comienzas a cuestionar lo que dicen los demás acerca de lo que tienes que hacer, cuál debe ser tu profesión, tu oficio, en qué te debes ocupar, cómo debes ser, cómo debes sentir. Porque para empoderarnos necesitamos salir del molde de la sociedad, dejar de ser adultos prefabricados y atrevernos a ser auténticos, reales, y saber que durante este proceso nosotros vamos a transitar momentos de profunda soledad,
soledad que es necesaria para reencontrarnos, para conocernos y que también va a haber esa soledad porque al salirnos del camino trillado nos llaman excéntricos, raros, incluso ovejas negras. Pero luego de ese cuestionamiento viene el paso más importante y es conocerte. El autodescubrimiento es fundamental para poder desarrollar, reconocer cuáles son esos potenciales, mis capacidades innatas, mis dones, mis talentos y ponerlos en marcha. Yo necesito conocerme. Y en ese autoconocimiento es cuando yo comienzo a descubrir quién soy realmente y de lo que yo soy capaz. Ahora, de la mano de ese autodescubrimiento va a tomar la decisión de amarme, de aceptarme, de valorarme tal como soy, el amor propio. Y ambos, el autodescubrimiento y el amor propio, son producto de una decisión. La decisión de descubrirme, de conocerme, de aceptarme, de descubrir qué capacidades innatas traje yo a la vida, ponerlas en marcha, desarrollarlas. Y siempre el camino del cambio se inicia con una decisión. Nunca es tarde para decidir ese cambio. Hay muchos pasos que vamos a seguir a continuación, pero esos son los 3 primeros más importantes, porque cuando poco a poco comienzas a conocerte, a comprenderte, a amarte, a aceptarte, eres tu mejor amigo y compañía, estás bien en soledad, ahí tú comienzas a conocer y a descubrir el sentido y el significado de tu existencia. Descubres tus dones y tus talentos y los pones en práctica y colocas tu crecimiento personal y una vida guiada por tu pasión como prioridad. Entonces allí, cuando ese héroe, esa heroína que se cree que no tiene poder, que no tiene potenciales, allí comienza a descubrir una fortaleza interior que desconocía. Y esa fortaleza es espiritual. Allí comienza a encontrarse consigo mismo, con su verdadero origen, se siente pleno, completo y muy importante, en paz con nosotros mismos. Te puedo seguir mencionando los demás pasos que he ido descubriendo, pero por supuesto, estos son los primeros 4 pasos que me ayudaron, ¿okay?, a iniciar el camino. Bueno, Lisbeth, ahora vamos a continuar con los demás pasos, pero antes me gustaría saber, en tu experiencia personal, ya no tanto profesional, sino personal, en tu viaje iniciático, digamos, ¿qué talentos descubriste en ti misma? Bueno, ¿tú sabes cómo los descubrí? Buscando respuestas a 4 preguntas que conseguí en mi camino, ¿okay?, de personas que también han hablado mucho acerca de este tema. Y voy a hacer las preguntas porque fueron las que me encaminaron. Las respuestas a esas preguntas fueron las que me ayudaron. La primera pregunta que me hice fue, ¿qué es aquello que seguirías haciendo aún si tuvieras todo el dinero del mundo y no necesitaras trabajar? La segunda pregunta fue, ¿pagarías por eso que estás haciendo en este momento? La otra pregunta que me hice fue, ¿eso que te gusta y que haces también surge de ti más espontáneamente que por aprendizaje? Y hubo una pregunta clave también para mí, que es aquello que mientras lo estás haciendo, pierdes la noción del tiempo, no estás pendiente del reloj y además no requiere ningún esfuerzo para ti. Y que cuando estás haciendo aquello que te apasiona, las personas se acercan a ti o se alejan. Allí comencé a darme cuenta que la enseñanza, la docencia, bailar, escuchar música, ayudar y servir y canalizar eran mis dones y mis talentos naturales. Porque respondiendo a esas preguntas que yo me hice a mí misma, fue que yo descubrí cuáles eran esos dones y esos talentos naturales y los puse en marcha. Cuando los pones en marcha, tenemos también que tener en cuenta que al comienzo nos va a parecer que nuestro progreso es lento. No, pero es que poco a poco, a medida que lo practicas, es como vas adquiriendo la confianza en ti mismo. Y esas preguntas que yo me hice y responderlas fue lo que me ayudó a descubrir esos dones y esos talentos. Por eso se las comparto, porque sé que los van a ayudar a encontrar ese camino.
Pues gracias por ese compartir y además de forma altruista, porque bueno, quiero recordaros que aquí en Mindalia están participando especialistas que vienen a regalaros absolutamente todo lo que ellos han aprendido en su formación como especialistas y en su trayectoria también personal a lo largo de su vida y a lo largo de su recorrido en este camino a nuestro propósito, ¿no? Bueno, Lisbeth, ahora sí, entonces, aclarados, ¿no? Cómo descubriste de forma innata esas capacidades que tenías, vamos a continuar entonces desarrollando los siguientes pasos del viaje. Viene uno de los pasos, porque en ese avance, a medida que avanzamos en ese proceso de autodescubrimiento, viene algo que no nos gusta. Y es cuando comienzas a ser consciente de tus miedos, de tus creencias limitantes, y los mencioné previamente. Miedo a fallar. El mayor miedo que tenemos, la mayoría de los seres humanos, es miedo a equivocarnos, miedo a cometer errores. Y por eso miedo al rechazo, miedo a no ser aceptado, miedo a no encajar. Y eso viene de creencias limitantes heredadas y adquiridas acerca de lo que es el error. Yo no soy suficiente, yo no valgo, yo no puedo, yo no soy capaz. ¿Y de qué se trata? De gestionar el miedo. Gestionar los miedos no significa ignorarlos, no significa negarlos, más bien significa aceptarlos, reconocerlos, vivirlos, sentirlos y aún con miedo, porque no van a desaparecer, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque allí está el héroe y la heroína que sabe lo que tiene que hacer. Y es gracias a que yo reconozco ese miedo y aún así, siguiendo mi inspiración, mi intuición, yo paso a la acción. Es de esta manera como entonces comienza a desarrollarse la autoconfianza. El siguiente paso, luego de que yo reconozco mis miedos, es que comienzo poco a poco a adquirir confianza en mí mismo, que es el paso necesario a la siguiente etapa, que es pasar a la acción. Aún con miedo y con dudas, y siguiendo toda mi inspiración y dando lo mejor de mí, yo paso a la acción. Y aquí me voy a detener, Laura, porque este es el paso más difícil. Para mí fue el más difícil y el más difícil para la mayoría de las personas. Es decir, pasar a la acción. ¿Por qué? Porque eso implica salir de tu zona de confort, exponerte, equivocarte y hacer lo que más temes. Y por otro lado, nosotros tenemos creencias erradas acerca del éxito y el progreso. Y estamos buscando una perfección inexistente. En este plano humano, la perfección no existe. Y esa búsqueda de la perfección es lo que hace que nos paralice. Entonces, ¿cuál es el paso más importante? Y que lo traigo en este momento. Tomar acción imperfecta. Y eso es algo tan sencillo como cuando te surge la idea, el impulso, la inspiración para hacer algo que te nace del corazón, hazlo. Simplemente hazlo. No te pongas a pensar, no, es que todavía tengo que hacer 3 cursos más, no, es que la luna tiene que estar llena, no, Mercurio no puede estar retrógrado, no, yo no estoy preparada, yo no soy suficiente, todavía necesito más recursos. No, sigue tu inspiración, hazlo y pon en práctica esos dones, esos talentos, esa inspiración, porque imperfecto no significa mediocridad, no. Mediocridad es cuando tú haces algo sin gusto, no quieres hacerlo, no te provoca, sin amor, pero en cambio, cuando nuestra motivación es intrínseca, ya que es algo importante, el impulso, la motivación para hacer algo tiene que ser intrínseco, tiene que venir de adentro hacia afuera, porque si yo hago algo en mi vida por presión externa, ante el primer reto, el primer desafío, el primer obstáculo o el primer fracaso que son parte del proceso, voy a tirar la toalla. No voy a seguir y voy a volver al camino conocido. Entonces, tomar acción imperfecta es hazlo, ponlo en práctica y no te detengas a pensar si lo haces bien o mal, solo por el gusto de hacerlo. Y aseguro con esto que lo que va a haber allí es excelencia. Y yo de verdad prefiero un progreso imperfecto, pero que está plasmado, que está puesto en práctica, a una perfección imaginada, pero que nunca llega a plasmarse en la realidad. Y siguiendo con estos pasos, inevitablemente esto nos lleva a aceptar nuestros fallos, nuestras equivocaciones, aceptar nuestra falible humanidad.
porque los errores y las equivocaciones no son algo malo, son como un faro inmenso de luz que te está guiando, que te está indicando el camino. Igual, aprovechar los fracasos y los errores en lugar como algo para detenerte, más bien como el impulso, el motor para continuar y para volver a hacerlo de nuevo, hasta que tú consideres que lo estás haciendo como a ti te gusta hacerlo. Y es por eso que dentro de nosotros siempre hay un buscador que con humildad reconoce que no las sabe todas, también se sabe falible y no se cree experto en nada. Yo no soy experta en nada, porque si yo me creo experta en algo, yo voy a detener la búsqueda. Yo dejo de buscar, dejo de experimentar, dejo de crecer, porque voy a evitar los errores y eso es lo que detiene mi proceso, ¿ok? Detiene mi aprendizaje y detiene ese autodescubrimiento que es tan importante para yo poner en marcha todas mis capacidades y todos mis dones. No sé si tú quieres que continúe con los pasos o quieres hacer otra pregunta. Vamos a continuar, Lisbeth, porque estamos en los últimos minutitos ya de la entrevista, así que no quiero interrumpirte ni robarte tiempo. Vale, perfecto. Lo otro en que, siguiendo con esto, yo creo que esto es más un requisito que un paso, y es que tenemos que tener conciencia de que el progreso humano no es una línea recta, ¿okay?, exponencial, sino que se asemeja más bien a una línea ondulatoria con altos, bajos, que siempre va a moverse en la dirección de aquello en lo cual estamos enfocados. Quiere decir que sí, habrá momentos en que nos sentimos energizados, empoderados, que todo marcha bien, y habrá momentos donde sentimos que nada marcha bien, que todo está bloqueado y que eso es completamente normal. Lo otro es darle más valor al proceso que al resultado. No quiere decir que no tengamos una meta, un objetivo, no, sino que honremos y respetemos nuestro proceso y que no nos comparemos con nadie, porque cada persona tiene su ritmo y tiene su propio tiempo para lograrlo. Muchas personas quieren obtener un resultado sin transitar el proceso y durante este proceso no se puede hacer trampa. No podemos saltarnos ningún paso porque en cada nivel vamos a obtener los recursos, las herramientas que nos van a ayudar a pasar al siguiente nivel. Y si yo no he obtenido el nivel de conciencia o las herramientas, lo que va a hacer es que cuando pase el segundo nivel no voy a poder enfrentar los desafíos. También hay que tener en cuenta que este camino está lleno de retos, que los desafíos son parte natural de nuestra experiencia humana y sin desafíos nuestra presencia se adormece, disminuye. Es por eso que la vida siempre nos va a plantear retos para que despertemos y comencemos a desarrollar todas nuestras capacidades, aún sintiendo las emociones como el miedo que todos los seres humanos sentimos. Y hay dos propósitos con los cuales quiero finalizar los pasos y es: primero, tenemos que tener un objetivo claro y que sea digno de alcanzar. ¿A qué me refiero? Nuestra visión tiene que estar alineada, al igual que nuestro propósito, con el propósito del alma, porque el alma siempre va a buscar nuestro beneficio y el beneficio del mayor número de personas, de todas las personas involucradas. Y nuestra intención, que es lo que yo quiero poner en práctica, al igual que el propósito, siempre tiene que ser altruista. No nos conformemos con una versión o con una posibilidad inferior a la que nosotros podemos alcanzar. Y finalmente, el requisito que me ha ayudado y que se los menciono de último porque es el más importante, y es darme el espacio y el tiempo para estar conmigo misma, para estar en soledad, en silencio, apaciguar la mente. Eso es meditar. La meditación, caminar por la naturaleza, la respiración consciente, porque es en ese silencio y en esa soledad cuando comienzan a llegar las respuestas a todas mis dudas, cuando llega la inspiración y esa motivación que me va a impulsar o a iniciar el camino o a mantenerme en el camino para desarrollar completamente todas mis capacidades y todos mis potenciales. Importantísimo mensaje, sí, importantísimo mensaje, Lisbeth. Bueno, pues con esto vamos a tener que estar ya concluyendo. Realmente es un tema que nos daría para mucho más, nos daría para estar aquí varias horas, ¿no?, dándole vueltas a ello.
pero bueno, lamentablemente el tiempo es cortito, lo hemos querido hacer así en este formato para que también se pueda disfrutar y que todas las personas que se hayan interesado por algo así pues quieran seguir indagando y buscando a través de internet, que tenemos ahí un mundo maravilloso, y a través de nuestro canal, que seguro van a encontrar muchísimos vídeos relacionados. Lisbeth, te voy a pasar la palabra por si quieres compartirnos un mensajito final antes de despedirnos. Claro, con mucho gusto, Laura. Tengamos presente siempre que dentro de nosotros, dentro de todos nosotros existe esa semilla, ese germen llamado potencial, y que nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlo en práctica y colocarlo al servicio de la humanidad. A las personas que me están escuchando, nunca se rindan en relación a ustedes mismos. Siempre sigan ese llamado, sigan esa voz, ese susurro, esa voz intuitiva del alma que sabe, que nos está guiando, que nos conoce profundamente y que siempre nos dice que hay otra forma de vivir y que somos capaces de lograrlo. Tú has nacido con cualidades únicas. Tú has venido a este mundo con un propósito y tu alma lo recuerda. Al igual que tu alma sabe que tú eres y siempre has sido el héroe y la heroína en tu propia vida y que solo necesitas recordarlo. Muchísimas gracias, Laura, a ti y a Mindalia Televisión nuevamente por esta maravillosa oportunidad de regresar con todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos van a escuchar, por supuesto, en diferido. Gracias a ti, Lisbeth, por ser nuestra heroína en el día de hoy y en esta entrevista. Pues sin más dilación, yo no quiero aportar mucho más porque tampoco hay mucho más que decir. Lisbeth nos ha dejado el mensaje claro. Ahí tenemos que vivir en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda incesable de construir nuestro propio camino, cada uno desde el amor propio, desde su propio ser. Y en ello vamos a estar. Os leemos en comentarios si queréis plantearnos cualquier duda, si queréis preguntarle a Lisbeth cualquier cuestión que quede al respecto, ahí os vamos a estar leyendo. Si os ha gustado, recordad dejadnos el me gusta con la manita arriba y también compartir el contenido para que llegue a muchísimas más personas. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar.